Por tanto, no se está existen los transmitiendo. absolutos. Dice que ya se está transmitiendo ahí arriba. Sí. Para que no sé cómo quieran. Estaba esperando la confirmación, pero viene aquí, ya, perfecto, estamos en vivo y en directo en estos momentos. Eso quiere decir que partimos. ¿Estamos? Sí, ya estamos transmitiendo. Hay una persona, no sé si esperamos un ratito a que se conecte más gente. Ahí va. Bueno, parece que vamos a partir. ¿Sí? ¿Sí? ¿Me responden? José, Y ¿qué cuando crees que quieran. la gente pregunta si ya partimos? Sí, ya hay 7 personas, así que cuando quiera. Ya. Entonces, hola a todos, todas y todes. Nos encontramos en este conversatorio que se da en un contexto bastante especial. Este conversatorio está creado para poder hablar sobre la necesidad y la urgencia de debatir sobre un proyecto de ley de glaciares que los proteja, en el caso de Chile. Y el contexto en el que nos encontramos es que un día de octubre, hace 10 años atrás, se promulgó la ley de glaciares en Argentina, país con el que compartimos una extensa cordillera, la cual alberga, según alberga en el lado chileno, según el inventario del año 2014, 24.114 glaciares por este lado, mientras que por el lado argentino la cordillera alberga 16.968 glaciares aproximadamente. Esta como cordillera, esta frontera, si se quiere decir, geográfica, da pie no solamente como a la imbricación que existe entre flora y fauna, sino que también dio pie hace muchos años atrás a un hito que es bastante turbio y cargado de corrupción, como fue la firma del Tratado Binacional entre Chile y Argentina en el año 97. Este tratado se gestó para llevar a cabo la realización del proyecto Pascualama por el lado chileno y el proyecto Veladero por el lado argentino, por parte de la entonces mayor extractora, empresa minera mayor extractora de oro en el mundo, como era Barrick Gold, quien es la que promueve y hace el lobby necesario para poder llevar a cabo esta firma. Sin embargo, 26 años después de esta firma, se confirmó hace poco, a fines de septiembre, el cierre y la clausura definitiva del proyecto Pascualama por el lado chileno, proyecto que cierra sin haber extraído un gramo de oro. Y bueno,
en este espacio queremos dar cuenta de cómo convergen ambos hitos y esto es en función de, como comentaba anteriormente, buscar y encontrar una protección similar a la que existe en Argentina respecto a los glaciares y sus ambientes, pero de este lado de la cordillera. Para ello tenemos tres expositores, expositoras. En primer lugar está Enrique Viale, quien es abogado, activista, participó además en la construcción de la ley de glaciares argentina, y él es también miembro y presidente además de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas. También contamos con la presencia de María Jesús Martínez, quien es licenciada en Geografía, es parte de la red Malto Maipo y además de integrar nuestra coordinación de territorios por la defensa de los glaciares, y a su vez Constanza San Juan, quien es historiadora, vocera de la Asamblea por el Huasco Alto, además de también integrar esta coordinación. Un poco la forma en que hemos pensado este espacio cuenta como con dos módulos. Un primer módulo es un conversatorio, o sea, es un foro, es decir, una parte más expositiva, donde partiremos con Enrique, cuenta con 15 minutos para poder exponer, y luego viene una segunda parte, luego de que exponga las tres partes, digamos, y una segunda parte que sería más bien un foro, es decir, preguntas y respuestas, donde si alguien que nos esté viendo tiene alguna consulta, no dude en dejar su pregunta ahí por la señal del Facebook. Dicho esto, vamos con Enrique. Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, yo les hablo desde Buenos Aires, sé que estamos lejos, pero a la vez muy cerca, ¿no? Estuvimos no hace mucho tiempo, unos meses antes de la pandemia, en realidad en los encuentros paralelos, ¿no? Que había a lo que iba a ser la cumbre de cambio climático, que iba a ser en Santiago, pero gracias al espectacular estallido social del pueblo chileno, la cumbre, ustedes saben, se terminó haciendo en Madrid, pero los movimientos sociales de Chile y los que íbamos a ir a acompañar decidimos mantener las actividades paralelas. Bueno, ahí estuvimos con una actividad de glaciares, si hay alguno que estuvo ahí, muchas de las cosas las repetiremos, y también nos vimos en la plaza, ¿no? En la Plaza de la Dignidad, que creo que es el recuerdo más lindo que tengo, esa rebeldía que genera. Yo quiero realmente felicitar al pueblo chileno, porque es una demostración permanente, ¿no? Van corriendo la línea de la valentía, de la creatividad, ¿no? Hay una creatividad del movimiento de mujeres, ¿no? El famoso cántico, esos encuentros con miles de mujeres, hasta, bueno, de la primera línea, bueno, todo lo que ustedes lo saben mejor que yo. Yo lo vi en vivo y en directo y la verdad que me fui muy contagiado, ¿no? De un pueblo que le está diciendo basta a tantos años de opresión, de neoliberalismo, ¿no? Y que a pesar de la pandemia ya se nota que todo sigue bien en pie, ¿no? Porque la pandemia vino a poner un poco, lamentablemente, ¿no? Un poco de paños fríos a todo eso, pero no a mejorar las condiciones de igualdad, sino peor, ¿no? Y además muy solidarizado con quienes son perseguidos y por esos carabineros que violan derechos humanos permanentemente, ¿no? Eso queremos decirlo, desde afuera claramente se ve una permanente violación de derechos humanos por parte de los carabineros. Una cosa, pero que no se sabe cuál va a ser el límite, ¿no? Y que no tiene ningún tipo de sanción, nada, ¿no? Cada vez hacen cosas peores y no hay ningún tipo de sanción. Así que bueno, eso por un lado, y por el otro, bueno, un poco contextualizar. Nosotros el 30 de septiembre pasado hicimos una jornada parecida, así por Zoom, como es ahora,
pero recordando los 10 años de la sanción de la ley de glaciares de Argentina. ¿No? El 30 de septiembre del 2010, en la madrugada de ese día, tipo 4 de la mañana, había empezado a las 7 de la tarde del día anterior, y bueno, fue un debate muy largo, muy extenso, esto en la Cámara de Senadores, ya habíamos tenido una larga batalla de un par de meses en la Cámara de Diputados. Bueno, acá las leyes son de doble, ¿no? Necesitan la doble, son bicamerales, ¿no? Es un Congreso bicameral que necesita la sanción en uno de los cuerpos, Cámara de Diputados y después en la Cámara de Senadores. En la Cámara de Diputados habíamos estado ya un tiempo intentando lograr primero el quórum para que se vote, ¿no? Con unos intereses muy grandes, un lobby muy grande. Yo les contaba que es como un gran déjà vu, ¿no? Déjà vu, ¿vieron eso? Como eso, esto ya lo viví. Bueno, cuando yo leo las noticias, leo los diarios de Chile ahora, la lucha que hay por la ley, es tal cual, tal cual. Sobre todo lo que está haciendo los lobbies, ¿no? Los lobbies mineros haciendo lo que nosotros llamamos terrorismo estadístico. Eso es muy común, ¿no? Lo vimos en la tapa de un diario hace poco que hablaban de que el PBI de Chile iba a bajar no sé cuánto por la ley de glaciares y de que se iban a perder tantos puestos de trabajo. Les puedo asegurar que es igual de lo que hicieron en Argentina y que nada sucedió, ¿no? O sea, la ley de glaciares sancionó y no pasó eso, pero sí lo decían. Recordemos que en Argentina empezamos, miren el poder que tiene, ¿no? Primero, recordar algo que es obvio, nosotros tenemos una misma cordillera, ¿no? Compartimos la cordillera. De un lado, estamos de un lado y del otro. Los minerales están ahí, ¿no? Y obviamente no reconocen fronteras administrativas. El caso paradigmático es Pascualama, ¿no? Ustedes lo saben muy bien. Pero no es el único proyecto binacional. Para eso fue creado ese tratado binacional firmado entre uno de los peores exponentes de la política argentina, que fue Menem y Frei. Un tratado, ese tratado, tenemos que ir por ese tratado algún día. Ese tratado que crea lo que nosotros llamamos un tercer país montado en la cordillera, ¿no? Ahí arriba, ping, sobre la... Tiene todas las características de un país, porque genera normas propias, tiene territorio, tiene bandera, tiene fuerzas de seguridad, fuerzas como una especie de fuerzas de seguridad, tiene normativa impositiva propia, todas las características de un tercer país que está ajeno a la normativa general. A raíz de ese tratado, bueno, una de las cosas que hay, que eso es la alta montaña, y como ustedes saben, está lleno de glaciares y ambiente periglaciar, que son nuestros tanques de agua, ¿no? Son los tanques de agua, como tenemos los tanques, no sé si se llaman así en Chile también, en los edificios, en las casas, esos tanques grandes, bueno, es eso, ¿no? Los glaciares son eso, son los que permanentemente nos van dando agua y haciendo nacer ríos, y de esa manera generar vida y trabajo a lo largo de todo el país, porque eso es lo que pasa, ¿no? Con los glaciares. Sin esos glaciares no existirían la mayoría de los ríos que cruzan, en nuestro caso en Argentina, todo nuestro territorio y después terminan en el Océano Atlántico. Pero esta ley de glaciares, ustedes saben que la ley de glaciares argentina fue una autora que fue Marta Maffei, la primera autora, que lo hace después que hizo un viaje a Chile y que ve que en Chile estaban peleando por una ley de glaciares. Miren los años que tiene y las vericuetos del destino, ¿no? Porque de alguna manera se copia la idea, en el buen sentido, ¿no? Lo digo bien, copia o se inspira en la idea chilena, y al poco tiempo la logran en el lado argentino. Chile lo sigue discutiendo, ¿no? Hace más de 10 años. Pero, ¿qué pasa? El lobby minero se da cuenta y pide un veto presidencial. Recuerden que la ley argentina fue vetada por la presidenta, en ese momento, Cristina Kirchner. Por pedido de las provincias mineras, sobre todo San Juan, que es donde está Pascualama, del lado nuestro, la vetan. Vetarla, creo que en el lado chileno existe también el veto, ¿no? Es que no tiene, como que no existiera la ley. Tiene esa potestad el presidente a los 10 días de sancionar las leyes. Eso generó un efecto contrario, porque hizo que la mayoría de la sociedad no sabía que era la ley de glaciares, pero a partir del veto le puso un ojo, porque no había habido muchos vetos. Y empezó un debate muy grande en la sociedad, muy grande. Nosotros nos pusimos a trabajar muy fuerte con un montón de organizaciones, de asambleas, etcétera, para ahora sí lograr su sanción, porque ya era como una cuestión de
enfrentar y confrontar con un lobby que lograba un veto presidencial. Y estuvimos 2 años peleándola para lograr nuevamente la ley, que fue en el año 2010, ¿no? Con muchísimas dificultades, como les dije. Terminamos a las 4 de la mañana ganando en el Senado por 3 votos. Nosotros empezamos esa noche sin tener idea si íbamos a ganar o perder. La verdad que no estaba claro. Había 6, 7 senadores que no se sabía para qué le iban a estar y no había forma de saberlo. Finalmente lo logramos esa ley, pero siempre nos van como corriendo la línea de llegada, la línea de meta, ¿no? El primero fue el veto presidencial. Luego, cuando se sanciona esa ley, en San Juan, un juez, en pocas horas, muy pocas horas, ni siquiera días, en horas, un juez federal de San Juan saca una medida cautelar a favor de Barrick Gold para que no se le aplique la ley de glaciares. Es decir, que la ley de glaciares se aplicaba en todo el territorio, menos en San Juan, menos para Barrick Gold. Una cosa única. Así estuvimos 2 años con esa situación, hasta que la Corte Suprema dijo, no, esto es una barbaridad, y revocó esa medida cautelar. Pero vieron que nos vamos corriendo el arco. Después nos reglamentaban la ley. La ley establece un inventario de glaciares, porque lo que hace la ley es prohibir la minería en glaciares y ambiente periglaciar. Algo que es elemental, ¿no? O sea, ¿cómo vas a hacer minería sobre glaciares y periglaciares? Para eso establece un inventario a cargo de un organismo nacional. Bueno, el inventario no lo hacían, no le daban dinero a quien lo tenía que hacer, etc. Es como que siempre nos iban corriendo el arco. En el medio había empresas como Barrick. Barrick tiene como un emprendimiento pegado a Pascualama, lo que sería el lado argentino, que se llama Veladero, ¿no? El famoso Veladero, que está hace 15 años en explotación, y que fue famoso fue no por haber enriquecido a la Argentina, sino que famoso por el famoso derrame del año 2015, uno de los peores accidentes mineros ambientales de la historia argentina, que afectó a 5 ríos, que siguen contaminados actualmente, por un derrame de solución cianurada de 5 millones de litros. Yo soy abogado del pueblo de Hacha, que es el río que está, es el pueblo que está río abajo de la mina, ¿no? Y que viene luchando hace mucho tiempo. Que nosotros decíamos que si la ley de glaciares se estuviese aplicando, porque Veladero está también violando la ley glacial. Pero digo que es un déjà vu, porque cuando estábamos en el tratamiento de la ley, lo mismo pasaba, ¿no? Iba el secretario de Minería de la Nación al Senado y dijo así, si se aprueba la ley, peligran que la minería puede generar 500.000 puestos de trabajo y peligran por esta ley. 500.000 puestos de trabajo no hay en toda América en minería, ¿no? O sea, miren las mentiras que dicen. Y en Argentina, nosotros ahí nos dimos cuenta y dijimos, vamos a los datos oficiales. Y había 8.900 trabajadores en minería metalífera. O sea, 8.900 a 500.000. ¿No? Lo mismo, incluso en el Chile minero veíamos que había 20.000. Chile que tiene más minería, etc. En Perú minero tampoco, no daba la cuenta nunca. Bueno, y así era todo el tiempo. Decían, y bueno, y el ámbito de aplicación de la ley, como está ahora, sería que la mitad de Argentina no se podría producir. Todas mentiras todo el tiempo, que nosotros todo el tiempo teníamos que contestarlas. Era una disputa permanente, porque tiraban esa bomba, generaban un miedo muy grande en la sociedad y los diputados y senadores, porque decían, no, pará, ¿qué me estás haciendo votar? Nos preguntaban a nosotros, no, pará, yo tengo ganas de votar esto, pero la verdad que si perdemos 500.000 puestos de trabajo es muy difícil. No, pero no son. Y teníamos que mostrarle que terminamos escribiendo un libro, ¿no? Ahí con Maristela Esbampa y con otros compañeros y compañeras, Horacio Machado Arauz, entre otros, Norma Giarraca, bueno, Marcelo Giró de Mendoza, Lucrecia Wagner también de Mendoza. Terminamos con un libro que se llamó 15 mitos y realidades de la minería transnacional. Un libro que terminó dando vuelta por toda América Latina porque se convirtió como una caja de herramientas, porque era uno por uno los mitos. La minería genera mucho trabajo. No es cierto, por esto, y mostramos datos oficiales. Era como desnudarlo y dejar expuesto ese discurso. Y nació, como les dije, nació de la guerra permanente, porque era la ley glacial, bueno, no, esto, todo el tiempo era mentira tras mentira, lo que nosotros llamamos en ese momento terrorismo estadístico. La tapa que viene el diario el otro día en Chile es tal cual, calcada de Argentina, que hablaba de la caída, si se aprueba la ley de glaciares, caería el PBI no sé cuánto, y se perderían tantos puestos de trabajo. Todo mentira, una falsedad, mentira.
que además desnuda de que quien no quiere una ley de glaciares es que quiere destruir glaciares. Es muy simple, es un razonamiento sencillo, directo, ¿no? ¿Por qué no vas a querer una ley de glaciares? ¿Vos querés destruir los glaciares? Esa es la primera pregunta que hay que hacer. Porque después, si no, salen con el discurso, no, nosotros no tocamos glaciares, en realidad Barricol nunca toca, nunca ha trabajado con glaciares, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué no querés una ley? Entonces, ojo con eso, porque además empiezan a jugar y a desgastar la ley y dejan una ley inocua, sino, ¿no? Que es lo que nos intentaron acá, nosotros esa disputa la dimos, muy fuerte, de defender la ley, defender los puntos, porque si no nos quedamos sin nada, ¿no? Pero no hay, es decir, recuerden esto, nunca, usted lo sabe mejor que yo, ¿no? Hace 12 años que está con esa ley, pero nunca hay un punto de llegada, nunca hay una meta. Nosotros aún ahora, yo no quiero hablar mucho más porque me quedan unos minutos, después yo tengo muchas más cosas para contar, pero no quiero excederme. Aún ahora, a 10 años de sancionada, todavía nos falta un montón para aplicarla. Pero aún así, pudimos, por un documento interno que tuvimos acceso, que hay 44 proyectos mineros que se pretenden llevar en Argentina que violan la ley de glaciares, que violarían en caso de que se hagan, ¿no? Y ese es el argumento de ellos para destruir la ley de glaciares, porque nosotros hace 2 años encontramos también un borrador de decreto del presidente en ese momento Macri para destruir la ley de glaciares por decreto, porque era modificarla de tal manera que no quedaba nada, con la excusa de que avancen estos 44 proyectos mineros, muchos de ellos, un par de ellos binacionales, ¿no? Pachón, Los Azules, etcétera, que son ahí muy cercanos también a estos. Más que nunca tenemos que estar unidos. Yo tengo, como les dije, tengo muchas más cosas para contar, ya las contaré ahora en la próxima intervención. Pero sí quiero eso, ¿no? Creo que tenemos que estar más que nunca unidos, tenemos que aprender de las experiencias. Nosotros tenemos que aprender como ustedes tiraron abajo Pascualama. Paradójicamente, recién hablábamos, ¿no? La paradoja y lo loco que es todo esto, que Chile para Pascualama, no para, sino que clausura definitivamente Pascualama, el pueblo de Chile logra eso sin una ley de glaciares, por destrucción de glaciares. Los mismos glaciares, porque son los mismos, nosotros del lado argentino, demostrando que están, y con una ley de glaciares no lo podemos cerrar. ¿No? Nosotros no pudimos clausurar el lado argentino, más allá de que es prácticamente imposible, o eso dicen, de que se lleve adelante sin el lado chileno, ¿no? Pero nunca se sabe, porque hay como amenazas de que, bueno, igual lo haremos del lado argentino, pero lo que se sabe es que los minerales fundamentalmente estaban del lado chileno. Pero aún así digo, miren lo que es, nosotros tenemos la ley de hacer, ustedes no, pero ustedes lograron pararla, ¿no? Pararlo incluso judicialmente. Nosotros tenemos causas en la Corte Suprema hace más de 13 años contra Pascualama, sin ningún tipo de resolución, ninguna, teniendo una ley de glaciares, etcétera, ¿no? Es paradójico, pero bueno, es para que charlemos, para eso estamos acá, ¿no? Yo ahora dejo ahora y después, cuando quieran, retomamos. Bueno, muchas gracias, Enrique. Vamos ahora con nuestra compañera María Jesús. Adelante. Hola, ¿se escucha? Súper bien. Bueno, saludarlos a todos ustedes y también a nuestro compañero José que nos está ayudando ahí con las maniobras del Zoom. A todos los que estén, ojalá, conectados, escuchando esta transmisión, que la hacemos desde distintas partes del país y también de Argentina, en un esfuerzo también para poder llevarles hasta sus casas, hasta sus confinamientos en muchos casos por la pandemia, este debate que para nosotros creemos que se está volviendo fundamental debido al contexto que nos encontramos de grave crisis ecológica. Sabemos que también Enrique tiene un libro recién publicado al respecto y que no debemos dejar de observar por mucha pandemia que estemos viviendo y por mucho confinamiento, porque el mundo sigue avanzando, el extractivismo sigue operando, incluso con mucha más fuerza, teniéndonos a todos en nuestras casas, producto del controlavirus o coronavirus, como quieran llamarlo. Nosotros como coordinación quisiéramos presentar nuestro diagnóstico sobre cuál es la importancia de los glaciares
y también referirnos a cuál es nuestra propuesta en términos comunitarios para la protección, la preservación de estos vitales elementos para la vida, no solamente de la especie humana, sino de los ecosistemas y la biodiversidad. Pero también queremos hacer referencia a lo que está sucediendo hoy en el Senado en relación a la tramitación del último proyecto de ley que fue ingresado y que el gobierno está también buscando intervenir por medio de una indicación sustitutiva. Así que eso va a ser el centro de lo que yo me voy a referir en estos minutos. Bueno, yo creo que debiésemos partir como por lo básico, ¿no? ¿Por qué son importantes los glaciares? Yo creo que hay mucha gente que quizás no tiene el privilegio y no ha tenido la oportunidad de acceder a la alta montaña, en donde se encuentran los glaciares mayoritariamente. Chile es un país privilegiado en términos de la concentración de los glaciares, en términos regionales, América del Sur. Para Chile están, digamos, ubicados de forma privilegiada, como lo decía, el 81% de los glaciares de la región sudamericana. Por lo tanto, nos pone en una situación de suprarresponsabilidad ante estos elementos que son las fuentes y las reservas de agua dulce. Estamos hablando que en términos globales, solo el 2,5% del agua del planeta es agua dulce, agua que es apta para el consumo humano y para el consumo de otras especies. Y de ese 2,5% solamente el 70% está albergado en hielos o en glaciares o en agua en estado sólido. Por lo tanto, es un elemento sumamente escaso, podríamos decir, que es donde está el devenir de este sistema. Por lo tanto, tenemos una decisión sumamente importante que tomar. ¿Vamos a proteger de una buena vez los glaciares? Nosotros creemos que sí, porque son importantes y son fundamentales para la vida. Son amortiguadores por excelencia de los impactos y los efectos nocivos del cambio climático, del calentamiento global que es producido por los altos niveles de contaminación en la tierra, producto del descontrol de las industrias. Y también son las fuentes o los vientres del agua que proveen de agua a todo el sistema a nivel de cuenca en nuestro país. Estamos hablando que para Chile el 70% de la población a nivel nacional se abastece de agua que proviene de la cordillera, que proviene de la montaña, que proviene de los glaciares. Y en términos del Valle Central estamos hablando de que aproximadamente el 60% de los ríos de los valles centrales se están abasteciendo casi de forma única, producto de la ausencia de lluvias, del agua proveniente del deshielo glacial. Perdón. Por lo tanto, estamos ante una situación sumamente clave. Nosotros también hemos establecido que, a pesar de que existe esta situación, no estamos respondiendo de forma correcta, en el sentido que estamos dejando que los glaciares sean intervenidos. Y en ese sentido, consideramos que hay dos amenazas sumamente claras que están sumamente conectadas o vinculadas. Y una da paso a la otra, digamos. Tenemos la institucionalidad. En términos concretos, en Chile la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente, en su artículo 10, el numeral D, establece que las áreas glaciares pueden ser afectadas y pueden ser intervenidas vía estudio de impacto ambiental aprobado, digamos. Y a su vez, áreas protegidas, que también que son lugares donde también se encuentran glaciares, pueden ser desafectadas también por lo que se establece en la letra, en el artículo 10, numeral P de la misma ley. Además, está el decreto 40, que establece los efectos adversos significativos de diversos elementos de la naturaleza. Entre ellos está la posibilidad de que los glaciares y su volumen, habla estrictamente este decreto, puedan ser susceptibles de un daño significativo. Estos son amarres legales que provienen no solamente de la concertación, sino también de los gobiernos de derecha
como el gobierno Sebastián Piñera. Y de estas dos elementos institucionales, digamos, que son los que dan pie a la destrucción, tenemos que las amenazas hoy se concentran o se visibilizan conforme a dos industrias, que son la industria minera y que son también la construcción de centrales hidroeléctricas en la alta montaña, como en el caso de Alto Maipo. Esto incluso está detallado y bien descrito en diversa bibliografía, pero también es rescatado por la Estrategia Nacional de Glaciares, que habla que estas dos industrias tienen elementos en común en cuanto a cómo se construyen y cuáles son los efectos. Y, por ejemplo, uno de los impactos concretos que generan es la alta emisión de polvo que luego se deposita o cae sobre los glaciares, los que genera que se derritan más rápido, producto de que absorben mucho más energía del sol. Estas dos industrias tienen hoy, en términos concretos, 32 proyectos que cuentan con una resolución de calificación ambiental aprobada para emplazarse en zonas de glaciares, en zonas que están siendo afectadas por estas dos industrias. Y no solamente estamos hablando de que están afectando los glaciares propiamente tal, es decir, el objeto, sino que el área que circunda los glaciares o el entorno o el ambiente periglacial. Ahora, en términos contextuales de lo que ocurre hoy en el Senado, se configura una tercera amenaza que está en la indicación sustitutiva que presentó el gobierno de Piñera el año pasado en relación a un proyecto que fue ingresado el 2018 al Senado y que es un proyecto que está basado a su vez en la Ley de Protección de Glaciares de Argentina. El gobierno está buscando, vía esta indicación sustitutiva, cambiar todo el texto de la ley, y es preciso también que sepamos que el origen de la propuesta del gobierno de Sebastián Piñera está basada en lo que en un momento fue el proyecto de ley de glaciares de Bachelet. Incluso más hay algunos antecedentes bien ilustrativos de esta situación, puesto que quienes asesoraron al gobierno de Piñera para crear esta indicación sustitutiva son, por ejemplo, el ex ministro de Medio Ambiente de Michelle Bachelet, Pablo Adenier Martínez, y el ex director general de Aguas de Michelle Bachelet, Carlos Esteves. Ellos, del gobierno anterior, asesorando al actual gobierno. Y además, los asesores de la conocida senadora Jacqueline Van Rieselbergher, que ni siquiera es una senadora que está conformando la comisión que está revisando este proyecto, que es la Comisión de Minería y Energía, que paradójicamente son las dos industrias que afectan hoy glaciares, como en el caso de Pelambres, Codelco, Pascualama, Andina, Andes Copper y otros más. ¿Y por qué nosotros estamos identificando como esta indicación de Piñera como una amenaza? Solo algunos puntos para que lo tengan en vista. Porque la indicación apunta a que la protección solamente la van a obtener los glaciares que estén dentro del inventario oficial de glaciares. Y esto también nos abre a una serie de críticas sobre quién hace el inventario, cuál es la tendencia científica de quienes lo realizan y un montón de otros aspectos que son cada uno dignos de un análisis. Lo que se propone también, por ejemplo, es que los glaciares de menos de 1 hectárea no sean reconocidos como tales, no sean reconocidos como glaciares, los glaciares más pequeños. Y eso es algo súper importante porque en Chile existe una diversidad en términos de forma de glaciares. Todas las regiones del país tienen glaciares, pero son bien distintos respondiendo a cuál es su ubicación en relación a los del norte, que son más pequeños, y en comparación, digamos, a los del sur, Patagonia, que son los típicos glaciares mucho más grandes en términos de volumen. Pero todos estos glaciares son importantes. Todos los glaciares entregan servicios o funciones ecosistémicas y están proveyendo de agua en términos concretos a las cuencas. Sin ir más lejos, hace un tiempo atrás, hace unas semanas atrás, se dio a conocer un estudio del Centro de Resiliencia
sobre el origen de las aguas del río Aconcagua, y en términos concretos, en la temporada de verano, el río Aconcagua está siendo abastecido casi en un 80% por agua que proviene de la zona glaciar, digamos. En términos concretos, aportes de agua de los glaciares blancos, pero también de las nevisas y también de glaciares rocosos, que son todos elementos que tienen que ser protegidos y que la ley de Piñera está apuntando a una desprotección de estos elementos. Otro aspecto que nosotros rechazamos de la indicación de Piñera es que la protección se está solamente visualizando para los glaciares que estén en parques nacionales, que como ya lo dije, por medio de la ley base de medio ambiente pueden ser desafectadas, y las regiones vírgenes, que esta categoría de Chile, esta categoría de conservación, digo, en Chile no existe, no hay ningún glaciar, por lo tanto, asociado a esta figura de protección. Permite explícitamente que se legalice o se intervengan los glaciares de roca vía estudio de impacto ambiental y permisos sectoriales de la DGA, además de establecer de forma explícita que el entorno también puede ser intervenido. Permite también que los glaciares que se hayan inventariado puedan desafectarse, es decir, puedan salir del inventario. Y ahí volvemos a lo primero que yo mencionaba, que solamente se iban a proteger los que estaban en el inventario, sin embargo, se pueden sacar del inventario los glaciares. Y los proyectos que hoy tengan permiso pueden seguir destruyendo, interviniendo, no solamente los glaciares, sino el área periglaciar. No protege, por ejemplo, elementos súper importantes en términos de abastecimiento de agua, como el permafrost, que incluso el Instituto Nacional de Derechos Humanos, el 2015, identificó que es un elemento análogo a la función de los glaciares y que también está vinculado a la protección o la garantía de los derechos humanos, como el derecho más básico que es el derecho humano al agua y otros derechos que se derivan de este derecho que es el principal. Y para terminar, bueno, nosotros consideramos, y este es un trabajo que corresponde a un debate colectivo que hemos desarrollado como coordinación ya en estos 5 años que venimos trabajando, y hemos llegado a la conclusión en base a 7 principios que están consagrados en un documento que se llama Bases Comunitarias para la Protección, Preservación y Conservación de los Glaciares, sus ambientes y elementos de apoyo. Hemos establecido 7 principios, como les decíamos, que van hacia una protección más bien sistémica. No solamente creemos que es necesario apuntar hacia la funcionalidad o el utilitarismo del agua, sino que hay diversos aspectos que también se abren, como por ejemplo los aspectos culturales, que son sumamente importantes, y que también creemos que nos lleva también a debatir sobre ciertas cosas fundamentales. ¿Para qué queremos el agua? Agua para los pueblos, agua para las industrias, agua para la vida. Son yo creo, preguntas que son centrales y que nosotros, al menos en estas bases, creemos que debiesen establecerse hacia la protección del bien común, hacia la garantía de los derechos humanos, pero también la garantía de la persistencia de los ecosistemas, la biodiversidad, porque también son elementos que nos permiten una salud ambiental para la población humana. Nosotros creemos que las definiciones en torno a los glaciares no pueden ser excluyentes, sino que tienen que ser más bien amplias para de esta forma proteger los diversos elementos de la criósfera que aportan agua de forma permanente, porque no solamente son los glaciares, sino que también es el permafrost, son los glaciares de roca, son diversos elementos que son parte de la criósfera y que son sumamente importantes de que sean protegidos de forma sistémica. Es un glaciosistema que no puede verse en términos utilitarios o funcionales, sino que en términos del bien común y de la protección de la vida. Disculpen que se me trababa la lengua de repente. Muchas gracias. Sí.
por este marco institucional en el que nos encontramos. Ahora vamos con Constanza San Juan, quien es, como decía al principio, vocera de la Asamblea por el Huasco Alto. Adelante, Cota. Hola a todos los que estén escuchando, a todos aquí en el panel, muy contentos de poder estar compartiendo este importante foro y conversatorio en un momento también súper especial, ¿cierto? A 3 semanas de haber por fin clausurado este proyecto nefasto y criminal llamado Pascualama, y también ahora en que de alguna forma como efecto dominó también ha estado moviendo una serie de cosas, incluso de nuevo poner la urgencia de la ley, de una ley de protección de glaciares en nuestro país. Así es que saludamos también con gran cariño a todos los hermanos argentinos que están escuchando este foro. Finalmente esta victoria es de muchos y muchas, quienes aportaron en diversos momentos, de diversas formas, así es que es una alegría poder estar compartiendo eso en estos momentos. Voy a compartir pantalla porque me voy a apoyar de una presentación. Y bueno, entonces, diciendo ya, ¿cierto?, que estábamos muy alegres por poder compartir este triunfo, ¿cierto?, de hace 3 semanas. También queremos compartir ahora en este foro lecciones, así, las más rápidas que hemos podido sacar, y también para poder apoyar, ¿cierto?, y seguir aportando a este debate. Lo primero que hay que decir es que para quien aún no conozca el proyecto Pascualama, efectivamente era, tal como lo dice Google ahora, fue el proyecto binacional más grande del mundo, y que se pudo realizar gracias a una arquitectura que se le hizo a su medida, que ya Enrique la explicó muy bien, que significa, o que tiene, perdón, el nombre de Tratado Binacional Minero, y que aquí en nuestro valle fue un impacto muy, muy fuerte porque significó cerrar las dos puertas de acceso hacia las cordilleras de los 2 valles interiores del Valle del Huasco, y eso también significó quebrar una relación ancestral con la cordillera, que eso es algo muy importante que va a tener una serie de impactos, tanto esos impactos negativos, pero a su vez el entender que había una gran relación ancestral con la cordillera y por tanto con todos los elementos, es también una de las claves que permite que en el fondo se inicie el conflicto socioambiental Pascualama, ya que es sobre todo porque cuando los agricultores comienzan a ir a las participaciones ciudadanas de este proyecto, se empiezan a dar cuenta dónde va a estar emplazado y ahí su memoria se empieza a recordar de lo que sus abuelos, los antiguos, como les dicen por acá, les habían comentado, ¿cierto?, de lo que existía en esa cordillera, o muchas veces cuando niños también habían ido con ellos a llevar a su ganado ahí a pastorear a la alta cordillera. Incluso había un tráfico bien importante entre las cordilleras, hay unos baños ahí que también la gente iba mucho, y había una gran interrelación. Entonces, en el fondo, el hito de Pascualama, el que inicia este conflicto, va a ser que los agricultores dicen, oye, pero ahí hay glaciares, demarcando entonces, ¿cierto?, el comienzo del conflicto socioambiental Pascualama, y que en el fondo es porque la gente dice, bueno, ante la posibilidad de empleo, ¿cierto?, que me trae, pero si va a destruir los glaciares, yo entonces prefiero manifestarme en contra. Y acá hay algo importante. Lo primero es que la empresa primero intenta de engañar a la comunidad, de ocultar que habían glaciares. Es gracias a la comunidad empoderada que esto sale a la luz, y de manera, en segunda como opción, la empresa entonces les ofrece un manejo de glaciares, que es esta aberración que estamos viendo en la pantalla, que era finalmente mover de lugar los glaciares. Y este ya es el hito que marca, ¿cierto?, el fin de cualquier posibilidad de conversación o de aceptación del proyecto, y comienza una resistencia muy potente que, como ya hemos dicho majaderamente, ha llegado a su fin con respecto a este proyecto hace 3 semanas. Y también es muy importante que la comunidad siempre ha sabido que los glaciares son la vida del Valle del Huasco, y esto también refiere al nombre que le daban los antiguos, que era bancos perpetuos, y también, como decía el Enrique, en el fondo estanques permanentes de agua, quienes brindan el flujo
permanente a los ríos, y también, sobre todo, muy importante en las épocas de sequía, y sobre todo en este contexto donde estoy hablando, que estoy en el oasis, en un oasis en mitad del desierto más árido del mundo. Entonces, estas imágenes muestran cómo la fragilidad de esos hermosos elementos, de esos glaciares, de a poquito van surtiendo el agua que da vida finalmente a todo este valle del Huasco, fértil, y que permite la vida, permite los productos y permite en el fondo subsistir en este valle. Bueno, se inicia la resistencia, ¿cierto? Y algo muy importante también que brinda esta movilización, este despertar o esta acción de la comunidad en contra de este proyecto, es iniciar a nivel nacional la demanda por una ley de protección de glaciares. Pascualama permite volver la mirada a la cordillera y a los glaciares. La verdad es que antes de Pascualama, mucha gente, entre ellas me sumo, no conocíamos de que existían glaciares ni en las zonas centrales, ni sobre todo en el norte, como que uno tenía la imagen de los glaciares del sur y ya. Pero es gracias a este llamado de convicción que no normalizó la destrucción de los glaciares de la comunidad del Valle del Huasco, quien permite entonces comenzar a comprender que eran los glaciares quienes dan la vida a los valles, tanto del norte como del centro del país. Y ahora aportar a lo que está pasando actualmente con algo súper importante, creemos, que hace un buen tiempo el gobierno está elaborando este discurso, ¿cierto? Sobre todo en voz del actual ministro de Minería, y también del actual director de la Unidad de Glaciología y Nieves de la DGA, diciendo que los glaciares, hace un tiempo atrás, disculpen, cuando hubo otro contexto, que previo a que se esté tramitando este proyecto de ley actual de que estamos hablando, decían que los glaciares en el fondo se encuentran protegidos tanto por el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas como por el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, y por eso no era necesaria una ley. Y pues bien, ahora, ante este nuevo contexto, estamos viendo que en el fondo están diciendo que una protección de glaciares es compatible con la minería, de alguna forma sostenidos en que el sistema de evaluación de impacto ambiental también puede proteger a los glaciares, y por eso, como ya explicaba la Jesús, las indicaciones del gobierno dan cuenta de que esto podría ser posible. Sin embargo, desde la experiencia vivida acá por Pascualama, ¿cierto?, en este territorio y de este proyecto, podemos decir que siempre, o sea, que acá se aprobaron el proyecto con una gran incertidumbre. Este es un ejemplo, es un ejemplo en donde vemos que se permitió que el botadero de estériles se construyera arriba de un glaciar de roca. Pero eso no es todo. En la misma resolución de calificación ambiental del proyecto, se aprobó sin tener serias informaciones respecto de si finalmente este botadero podía colapsar, que era lo más posible que ocurriera, y se permitió entonces con este tipo de incertidumbre, como bien decía. También otra cosa bien importante es que desde el principio se sabe que los glaciares ya estaban destruidos solamente en la etapa, o sea, estaban afectados solamente en la etapa de exploración. Y este es un documento que se logró por medio de Ley de Transparencia en el año 2006, que daba cuenta de una visita inspectiva de la DGA del año 2005, y que en el fondo daba cuenta de que ya había habido esta destrucción, pero también daba cuenta de que los argumentos de Pascualama, de Barrick, de decir que había sido el cambio climático, eran falsos, y más grave aún, proyectaba ya el daño de los otros glaciares si es que este proyecto se llegaba a explotar. Y finalmente también llegamos a la resolución de calificación ambiental del proyecto, en donde fue gracias a esta gran presión, tanto comunitaria, ciudadana e incluso mundial, que tenía los ojos, ¿cierto?, en este territorio, que finalmente la institucionalidad ambiental terminó permitiendo este proyecto, pero de alguna forma, si lo miramos con este ojo que estoy invitando a hacerlo, dio la mayor la mayor condición o más difícil para un proyecto, que en el fondo era que lo realizara, pero sin intervenir, ni afectar, ni remover los glaciares. Entonces, de alguna forma acá tenemos la hipótesis del gobierno de hoy en día, que está diciendo que se pueden llevar a cabo o se podrían realizar proyectos, ¿cierto?, sin impactar o de alguna forma afectar los glaciares, pero Pascualama es el mejor ejemplo, ya que
podemos ver todo lo que sucedió, una gran cantidad de impactos, por una serie de impactos, que era el polvo en suspensión. Tenemos también, bueno, ahí ustedes pueden ver fotos lamentables de cómo están nuestros glaciares. También podemos ver por afectación de camino entre medio de los glaciares, basurales en los glaciares. También tenemos por afectación por hidrocarburos, y otra cuestión bien importante es el plan de monitoreo de glaciares, ya que el proyecto se aprueba entonces con esta condición, pero también iba a haber un plan de monitoreo, y eso es lo que permite que hoy en día sea una de las razones de la clausura, una de las 5 infracciones gravísimas, ¿cierto?, que dan la clausura de Pascua-Lama, y que es finalmente que la empresa no entregó todos los datos y la información requerida por este plan de monitoreo, lo que hace que no se pueda terminar confirmando o descartando un daño ambiental. Entonces, finalmente, no nos dio la posibilidad, como comunidad también, de saber el retroceso de los glaciares, si había sido por su responsabilidad o no. Finalmente, la RCA, o el permiso ambiental de Pascua-Lama, determinaba que que no cumplir el plan de monitoreo de glaciares era igual a afectarlos. Entonces, ese es uno de los grandes fundamentos porque hoy tenemos este proyecto cerrado. Y también quisiéramos aportar algo importante, que la misma Corte Suprema, en un informe del año 2016, ya dejó con mucha fuerza determinado que los glaciares son intocables y que ninguno debería ingresar al sistema de evaluación de impacto ambiental. Entonces, por tanto, hoy en día estamos también ante una indicación sustitutiva que insiste en ser inconstitucional incluso. También, ya cerrando, decir que a nosotros, o aquí empezamos a escuchar la denominación de glaciaretes, y en el fondo eso lo ocupaba la minera para decir que eran glaciares como de menor importancia. Entonces, ahí la importancia de las definiciones en todo este asunto. Y por último, también con respecto a los científicos. Muchos de los científicos que han ido a las diversas instancias del Congreso, el Parlamento, etcétera, son también científicos de la misma minera. Incluso el Centro de Estudios Científicos de Valdivia fue el que generó la Estrategia Nacional de Glaciares. Y todos ellos han permitido y han ocultado la información respecto al daño de glaciares en Pascua-Lama. Y también el Tratado Binacional ha servido como de cómplice a este daño, ya que al final, al ser un lugar donde se le resta soberanía, ¿cierto?, al país, incluso los entes fiscalizadores no podían ir a tiempo. Ahí también eso ayudó por mucho tiempo que se mantuviesen todos los daños que nos provocó este proyecto oculto. Y finalmente, con esta foto, no sé si se nota muy bien, pero hacia atrás de los glaciares se puede ver el rajo de la mina de Veladero. Entonces, finalmente, lo que dice Enrique, estamos tan al lado. Entonces, también, muy bien, cerramos por aquí, pero el camino es mucho más amplio. Nosotros entendemos que las fronteras para los glaciares no existen, es todo un ecosistema. Por lo tanto, apuntamos también a esa protección necesaria de proteger a todos los glaciares y sus ambientes. Muchas gracias, Cota, por esta intervención tan clara respecto a las afectaciones de un proyecto minero en particular y una comunidad empoderada también en particular. Bueno, ahora debiésemos pasar a esta segunda fase, que es más como conversatorio y que es como pregunta y respuesta. Debo decir que por temas de tiempo tal vez sean menos preguntas, pero la idea es que se puedan igualmente explayar en sus respuestas. La primera pregunta iría igualmente para Enrique, y sería, ¿de qué manera la existencia del proyecto de ley de glaciares que tienen en Argentina ha logrado frenar el avance minero extractivista en el país de ustedes? Y en función de esto, ¿cómo se vincula, por ejemplo, el proyecto de ley de ustedes a los daños que ha cometido, por ejemplo, Barrick en el sector de Veladero? Bueno, un poco yo creo que contesté, así que voy a tratar de hacerlo bien corto, así le damos más tiempo a las compañeras. Creo que esas dos preguntas fueron contestadas en la anterior intervención, ¿no? Nosotros
en el momento de, cuando estamos en investigación judicial de los derrames de cianuro de Veladero, donde nosotros denunciamos que, entre otras cosas, si se hubiese aplicado la ley de la ciencia en Veladero, Veladero debería estar cerrada por estar sobre glaciares y ambiente periglacial, es decir, en áreas prohibidas expresamente por la ley argentina, vigente además. Entre paréntesis, es un escándalo jurídico creer que existe una especie de derecho adquirido a romper glaciares, ¿no? Lo que escuché un poco ahí de lo que decía Constanza de los proyectos de Chile, ¿no? Que dicen, no se tocan, los que ya tienen autorización, la ley de glaciares no se aplica, un escándalo, eso no resiste el menor análisis, ¿no? Es como si se descubriera en materia ambiental, esto es muy importante, no existen derechos adquiridos a contaminar, a romper, a una sustancia, ¿no? Por ejemplo, un químico en una sociedad y se descubre que es cancerígeno, no puede decir, no, yo ya tenía el permiso. No, pues no lo puede afectar. Lo mismo es esto, si algo va a romper una sociedad, se aplica. Así que creo que hasta sería inconstitucional por violar principios no solo del derecho ambiental más clásico, que también los tiene Chile, sino también por derechos del principio internacional, etc. Insisto, nadie tiene derecho adquirido a contaminar o a romper un glaciar. Eso fue materia de debate también, ¿no? Y obviamente que fue saldado eso, ¿no? La ley de la sede se aplica a todos, todas, ¿no? Y en el transcurso de la investigación nos llega un documento anónimo, que era un documento interno del gobierno en ese momento, que hablaba, era un PowerPoint, que hablaba de 44 proyectos mineros que estarían alcanzados por la ley de glaciares. Obviamente no lo decían en términos, qué bueno que la ley lo protegió, que nos protegió 44 lugares, sino al revés, como diciendo, tenemos que modificar la ley porque está parando, o sea, tenemos que romper los glaciares. Así que la ley del CES tiene, si bien no pudimos, hasta ahora no hemos podido lograr su aplicación 100%, incluso el inventario actual que existe tiene algunas limitaciones en cuanto a tamaños, etcétera, que la ley expresamente, nosotros lo peleamos mucho, la ley expresamente decía que el inventario tenía que ser de todos los glaciares, cualquiera sea su tamaño y o dimensión. El ambiente periglaciar fue una de las grandes disputas, muy parecido a lo que ustedes están disputando ahora con el permafrost. El lobby minero no quería, obviamente, el ambiente periglaciar, no lo quería, y lo ganamos eso. Porque ellos incluso hicieron su propio proyecto. Que eso tengan cuidado con eso, ¿no? Porque empiezan, no, yo también quiero una ley de glaciares. Todos queremos una ley de glaciares. Entonces te empiezan a confundir y confunden a la sociedad. Ah, todos quieren, bueno, Piñera también quiere un proyecto. No. En nuestro caso era Gioja, que era el gobernador de San Juan, como una especie de el paradigma de la minería en Argentina, ¿no? Y que decían, no, nosotros también queremos, hicimos una ley, y era una ley mucho más protectora, para tratar de vencer a esta. Y en un momento se enfrentaron las dos leyes. No es que uno votaba si quería una ley y el otro no, que era como más fácil, ¿no? Confrontar eso. Sino que teníamos que desnudar que la otra ley era un desastre. Lo pudimos lograr, con mucho esfuerzo, y como les dije, hay alguien que dijo, con estas cosas no hay séptimo día de descanso, decía una socióloga muy conocida. Si no se para nunca, porque las mineras van a seguir, mientras los minerales estén ahí en la montaña, van a seguir y seguir. Fíjense el pueblo de Esquel en Argentina, en Chubut, que ganó un plebiscito, se le consultó a la población en el año 2003. 2003, hace 17 años. Lo ganaron con el 84% que dijo que no. Bueno, la minera hoy sigue, con un plebiscito y 17 años después. Sigue intentando. A ver si logra, no, que no nos dimos, lo comunicamos mal, ahora vamos a comunicarlo bien. Entonces no se para nunca con esto. Pero bueno, ustedes lo saben bien, ¿no? Ustedes lo saben bien. También ustedes nunca han parado y han logrado algo histórico, de lo cual nos da un montón de orgullo, que es saber algo histórico, es súper histórico lo que lograron, de cerrar Pascualama. Súper, mundialmente histórico. Así que muchas gracias. Muchas gracias a ti, Enrique, por tus reflexiones y compartir experiencias. Ahora, una pregunta para Jesús, un poco pensando en
en lo que impone la institucionalidad versus lo que los territorios y las comunidades quieren, plantean, desean y discuten. ¿Cuáles fueron los principales puntos expuestos en las bases comunitarias a las que tú hacías referencia en tu exposición? Sí, bueno, yo creo que para responder eso hay que también considerar algunos elementos como, por ejemplo, la política o las diversas versiones de las políticas de gestión integrada de cuenca te indica que los sectores de la alta montaña o los sectores de las cuencas altas son los sectores fundamentales y centrales en el equilibrado funcionamiento de toda la cuenca. Es decir, toda una cuenca depende de esta zona, que es la zona alta, que es la zona donde se albergan los glaciares en casi la mayoría de las regiones del país, y que por lo tanto, o además es una zona que es muy frágil y es muy vulnerable a cualquier tipo de afectación. Y por lo tanto es una zona que debe sí o sí tener un grado o el mayor grado o el mayor nivel de protección que le podamos entregar. Ojalá pudiéramos establecer que sea intocable, que quede fuera del mercado, que quede fuera del extractivismo, porque es un área de la cual depende el funcionamiento, como lo dije ya, de toda la cuenca. Y desde esa perspectiva, nosotros como lo que hemos trabajado de forma colectiva, como coordinación somos alrededor de 30 organizaciones que estamos distribuidas desde Atacama a Aysén y tenemos en común la protección de los glaciares de algún proyecto extractivo que lo está amenazando o destruyendo. Creemos que, por ejemplo, se debe proteger todo el glaciosistema. Todos estos elementos que conforman la criósfera y que se encuentran en este glaciosistema deben ser protegidos. También, y eso incluye también al ambiente o al entorno, pero también a otros elementos de apoyo que son amortiguadores de posibles impactos, como por ejemplo las vegas, los humedales de la cordillera, digamos, que también son elementos de apoyo y amortiguadores, como le dije, de esta zona frágil que debemos proteger. Y dentro de las cosas fundamentales que creemos, y que también lo indican, por ejemplo, la gestión integral de la cuenca, es el grado de participación o la voz de la comunidad en esta decisión de cómo en el fondo funcionamos. Porque creemos que los territorios tienen o debiesen tener una voz determinante en establecer cuál es su propio ordenamiento territorial, cuáles son las zonas que van a proteger, porque creemos que de esa experiencia claramente se deriva la protección territorial de los glaciares. Y eso tiene que también tener algún lugar, o sea, es decir, que la propia comunidad sea capaz de establecer zonas de protección, porque nosotros identificamos que estas zonas son las que proveen de los servicios vitales y fundamentales y que no podemos reemplazar por ningún otro, como es el agua. Algo que es súper importante y que también es parte del debate en torno a la ley o a la indicación sustitutiva de Piñera, es que nosotros creemos que los glaciares no pueden considerarse como bien nacional de uso público. Y uno diría, ¿por qué? Si bien nacional de uso público es como algo de todos. Bueno, es relativo. Creemos que no es lo mejor que los glaciares estén en manos de, por ejemplo, bienes nacionales, porque además, y esto también es parte de lo que dice la Corte Suprema en relación a la manifestación o al análisis que hizo del proyecto de Bachelet, es que los glaciares más bien son un bien común, o a eso apunta más bien el análisis de la Corte Suprema. Son bienes nacionales y no bienes nacionales de uso público, y eso lo deja claro la Corte Suprema, y que deben ser intocables y que son inapropiables y que son
inconcebibles. Es decir, no son disponibles o no pueden estar disponibles para el uso o para el eventual uso, puesto que la Corte Suprema también dice que no son meras reservas de agua, tienen otras funciones y desde nuestro punto de vista también tienen elementos culturales que también son súper importantes, como por ejemplo lo puede ser para la cosmovisión de diversos pueblos indígenas. Por lo tanto, también ahí hay un elemento en términos de la plurinacionalidad de la protección. Creemos también que es necesario tener un inventario acabado, no solamente de los glaciares como objetos, sino que de las diversas crioformas, porque eso también nos permite identificar las zonas que son como ya lo decíamos, los elementos de apoyo y que son centrales también en el correcto funcionamiento de todo este glaciosistema. Creemos evidentemente que las actividades que estén hoy destruyendo glaciares deben cesar, es decir, no podemos seguir permitiendo, por ejemplo, la destrucción histórica que ha hecho Codelco de los glaciares de la quinta región, porque estamos viendo, y los estudios lo dicen, que la quinta región, el 1.000.000 de habitantes de la quinta región se está abasteciendo y está dependiendo hoy en un 80% de los glaciares provenientes o del agua, perdón, proveniente de los glaciares, incluso en los sectores urbanos de Valparaíso. Y también nosotros queremos invitar al país a que cambiemos de imaginario. Queremos sacarnos la chapa o creemos que es necesario sacarnos la chapa de Chile país minero, y queremos invitar a que la gente reflexione en torno a un nuevo imaginario que sea Chile país glaciar, considerando la gran concentración de glaciares que tenemos, la gran responsabilidad y lo fundamental que son hoy en el abastecimiento de agua, en donde 7 de cada 10 chilenos están abasteciendo de agua proveniente de los glaciares. Queremos también rechazar esta campaña que un poco también hablaba del símil que ocurría en Argentina, rechazar esta campaña del terror que se ha levantado en torno a la protección, y queremos también denunciar la cocina que se está generando en la Comisión de Minería y Energía del Senado, encabezada por, paradójicamente, uno de los senadores que ingresó el proyecto que está basado o inspirado en el proyecto o en la ley de Argentina, el senador Girardi, puesto que creemos que cualquier acercamiento, cualquier negociación, cualquier negociación o acercamiento que se haga con el gobierno está en desmedro o va a perjudicar de forma quizá irreversible estos bienes comunes que son vitales y de los cuales dependemos, considerando además las proyecciones que tenemos como país en términos de cuáles van a ser los efectos, los impactos del cambio climático, del calentamiento global, y que para Chile son abrumadoras. O sea, estamos hablando, por ejemplo, de menos disposición o menos disponibilidad de agua, y ya sabemos lo que eso trae consigo también la vulneración de los derechos humanos. Así que estamos denunciando la cocina encabezada por el senador Girardi en la Comisión de Minería y Energía, y creemos que la única solución razonable es que se rechace toda la indicación del gobierno de Piñera y que se proteja y se legisle en favor del bien común, en favor de la protección de los bienes comunes vitales como es el agua. Muchas gracias, Jesús, por esta completa exposición. Es fundamental esta idea de cambiar de imaginario. Los glaciares están ahí, se ven, el agua es la que consumimos permanentemente, y en cambio los metales son una cuestión que es tan ficticia que en el fondo, ¿cómo no creer que realmente somos un país glaciar y no un país minero? Más aún si tenemos las evidencias del PIB y todo eso. Vamos con una pregunta para Constanza, para Cota, y esta es, ¿cuáles han sido los principales aprendizajes que han tenido en este proceso de defensa territorial, por ejemplo, respecto a los glaciares y sus ambientes?
Gracias. Bueno, así como en términos generales y también con respecto a lo que ha pasado hace poquito, el mayor aprendizaje ha sido no dejar de luchar nunca, a pesar de que todo se vea en contra, a pesar de estar perdiendo, a pesar de estar aprobado el proyecto, a pesar de estar en construcción luego, y eso es como, estamos muy contentos de poder dar ese mensaje porque han sido 20 años duros, 20 años de personas que se les han ido su vida luchando y no poder hacer cumplir mucho sus sueños, etc. Pero en términos de glaciares, lo más importante ha sido que hemos podido conocer que no solamente teníamos esos glaciares que estaban en amenaza en un primer momento, sino que había una serie de crioformas y de otro tipo de glaciares que también estaban en la naciente de nuestras aguas y que son fundamentales para brindar esa agua, y en el fondo eso también ha permitido comprender que entonces tenemos mucho más que proteger, y esto en términos también de la protección a nivel nacional, fortalecer, ¿cierto?, esta necesidad de la preservación de todos los glaciares, pero también de su ambiente, entendiéndolo como ya explicaba bien la GESU. En ese sentido, también la lucha nos permitió entonces, como ya decía, autoeducarnos, autoformarnos. Han venido acá una serie de expertos, entre ellos Daniel Tayant, que vino de Argentina en su momento, también el profesor Ferrando, y que con ellos entonces empezamos a vislumbrar y a empezar a entender que teníamos todos estos otros tipos de glaciares y crioformas. Hoy en día también hay un inventario que se realizó por la Universidad de Atacama, que da cuenta de que en este territorio tenemos más de 25.000 hectáreas de superficie con crioforma. Y también otro dato muy importante para nosotros y para todos también, es que los que mayor brindan aporte en términos de agua no son los glaciares descubiertos, sino que son las laderas de criofluxión que están en la zona periglaciar. Entonces, eso ha sido el mayor aprendizaje que hemos tenido y que también nos ha impulsado con más fuerza a generar esta demanda nacional, esta exigencia. Y también hemos comprendido un poco más de su funcionamiento, y en ese sentido igual también estaba estaba muy adquirido por las comunidades, que se decía, bueno, cuando nieva estamos bien, tenemos asegurado el agua, y ahora también sabemos que esa nieve es el alimento de los glaciares. Entonces, ese tipo de cosas también ha sido importante de saber, de conocer. Muchas gracias, Cota, por compartir estos aprendizajes que sin duda el proyecto Pascualama y la resistencia de la gente del Valle ha constituido una escuela de lucha para muchos territorios que ahora con mayor fuerza ven que se puede ganarle a una empresa minera tan grande y colosal como Barrick. Vamos a leer algunas de las preguntas que se están planteando acá en el chat del Facebook. Algunos saludos, estamos compartiendo abrazo cordillerano en el app IAP Yayalero, dice entrelazando en app Yayala. Gracias por tanto trabajo, dice Cole Martínez. Gracias por su trabajo y su lucha por la defensa de los glaciares y aguas libres, dice Patti Hernández, específicamente para la GESU. Lea Ross pregunta, ¿se puede acceder al proyecto de ley de glaciares? Esto es para ti, Enrique, porque sus saludos son desde Córdoba, Argentina. También comentan, en Huasco Alto se dio un proceso de patrimonialización donde comunidades se adscribieron a la etnia de Ayita. ¿Es este un proceso que ayudó a ganar el fallo contra Barrick Gold? Pregunta para Cota. Y quizás vamos a dejar esas dos respuestas y continuamos leyendo preguntas, no sé si les parece.
¿Quién debería contestar? Hay una pregunta que es sobre el acceso al proyecto de ley argentino, me parece. Es que no, en Argentina no hay ningún proyecto, sino que hay una ley. Ah, la ley, el formato, Claro. entonces debe ser Y el la ley la papel. pueden buscar en infoleg.gov.ar. Infoleg.gov.ar y ponen ahí que buscan una ley, o si ponen ley de la sede les va a salir, pero ley de la sede es Argentina, sí les va a salir, pero la ley es la 26.639. Entonces, no es proyecto, sino que es ley hace 10 años. 26.639. Si ponen ley 26.639 y glaciares, les va a aparecer enseguida ahí para buscarlo. Súper, muchas gracias. Ya, con respecto a la pregunta que se hacía para acá, para el Huasco Alto, es una pregunta compleja y que de alguna forma tiene dos miradas o dos respuestas. Porque por un lado, sí significó, yo diría, un aporte valiosísimo a la resistencia porque da cuenta de que esta amenaza, ¿cierto?, al valle y a sus elementos sagrados que dan la vida, permiten que este proceso que se inició de redignificación, muchas personas, muchos dieguitas que en el fondo habían estado dormidos, digamos, o desconectados de su raíz, empezaron a buscarla, y en este buscar estaba también justamente el defender entonces su valle, el defender la cultura, el defender el patrimonio tanto cultural como natural. Entonces eso dio una fuerza muy, muy, muy grande, sobre todo en los últimos años de la lucha, estamos hablando de 2013 en adelante, en donde se empiezan a conformar una serie de comunidades diaguitas que tienen esta característica, ¿cierto?, de defensa del territorio marcada como parte de la identidad del pueblo diaguita, ¿cierto?, del pueblo indígena. Sin embargo, hay otro proceso que comenzó muy tempranamente en el año 2000 por parte de la misma empresa, quien es la que, con ayuda de CONADI en esos entonces, fue la que creó las primeras comunidades diaguitas en el valle, con el objetivo de tener una parte de la población a su favor. Y eso, bueno, pasa un poco de tiempo y le ofrece talleres, son ellos quienes le enseñan a hacer telares, son ellos quienes le enseñan de gastronomía, de gastronomía indígena, etc. Entonces era un escenario bien complejo todo eso para cooptar conciencia, pero hay otro quiebre importante que en el 2013 un grupo de estas comunidades diaguitas que se estaban formando con mucha fuerza en estos años, terminan finalmente aceptando un acuerdo con la empresa, que las otras comunidades diaguitas y muchos la avisorábamos, eso era una negociación, y se conoció como el Memorándum de Entendimiento Diaguita-Babic, y eso fue bien complejo, y de hecho, en el fondo, la empresa fue responsable del quiebre del pueblo diaguita, así como otros impactos gravísimos en términos sociales. Entonces, eso fue muy difícil porque no hay al día de hoy un pueblo diaguita unido gracias a esto, y eso obviamente dificulta el proceso de resistencia. Muchas gracias, Cota. Siguiendo con las preguntas que nos hacen desde el Facebook, un compañero, Cristian Salamanca, pregunta: ¿es o no suficiente la ley de glaciares en Chile? ¿Qué cosa les faltaría? Por ejemplo, proteger el permafrost. Ahí para las dos compañeras. Otros comentarios: gracias por este espacio, basta de extractivismo. Pregunta para Enrique: ¿dónde se puede conseguir tu libro? Voy a leer un último comentario acá que dice: minera Los Pelambres en la provincia del Choapa destruye glaciares hace 30 años. Testimonios de trabajadores cuentan que dinamitaron hielos azules eternos y encima pusieron estériles mineros. En ninguna RCA esta empresa ha declarado la afectación sobre glaciares. ¿A quién acudir para comenzar un proceso de fiscalización?
bueno, lo dejo acá Bueno, para en que- cuanto, perdón. No, a ver, en cuanto al libro, si está en Argentina, quien pregunta, en Argentina está en muchas librerías, porque es una editorial, que es Editorial Siglo XXI, que es una editorial muy buena, con muy buena distribución. El libro se llama, que escribimos junto a Maristela Svampa, ¿no? La socióloga, escritora, etcétera. Se llama El colapso ecológico ya llegó, una brújula para salir del mal desarrollo. También se puede comprar electrónicamente, vía Amazon, etcétera. Así que sí. Y en Chile hay también algunos libros, que hay que ver dónde, si no se puede comprar por internet. En todo el mundo se puede comprar. Así que muchas gracias. Buenísimo. Muchas gracias. No sé, Jesús, si quisieras tú dar respuesta. Yo, bueno, el análisis que nosotros hemos hecho en torno al proyecto es complejo dado el contexto que tiene que de alguna forma ocurrir. En algún momento, pido perdón porque están aquí mis hijos y no tengo ninguna posibilidad de que salgan. En algún momento va a tener que existir o suceder que se retome, y eso es lo que está debiese ocurrir a partir de mañana, que se retome el proceso de votación de las indicaciones del proyecto de glaciar, incluyendo la indicación de Piñera. Por lo tanto, mientras el proyecto esté en la Comisión de Minería y Energía, todo lo que suceda ahí va a ser a favor de la minería. Por lo tanto, es difícil saber qué elementos pudieran resultar configurativos de una buena ley o no, porque falta todavía un proceso, pero lo que ciertamente va a ocurrir ahí, y ya lo estábamos denunciando, es que se va a negociar. O sea, los senadores están incluso traicionando su propio proyecto y están dispuestos a negociar con el propio gobierno. Así que es difícil adelantarse porque además este proyecto después tiene que pasar a la Comisión de Medio Ambiente y está en el primer trámite, o sea, es decir, después tiene que bajar a la Cámara de Diputados. Por lo tanto, queda mucho camino. Se han presentado 6 proyectos ya de ley de glaciar y ninguno ha llegado a puerto, y siempre han ocurrido los mismos sucesos en cuanto a la presión y el lobby minero. Así que eso es lo que podría aportar. Súper. Muchas gracias, Jesús. Quisiéramos, a modo de cierre, quizás entregar la posibilidad de algunas palabras para dar cierre a este espacio, y quizás, no sé, algunas palabras de Quique de cara a este proceso constituyente en el que nos encontramos en este momento. ¿Qué podría decir él con su experiencia en torno, por ejemplo, a la protección de los bienes comunes? Y eso. Enrique, ¿estás por ahí? Parece que se cayó el Enrique. Yo quería precisar algo que como están mi hijo aquí me desconcentran un poco. ¿Es suficiente o no una ley de glaciares? Yo creo que eso es necesario planteárselo en el contexto en el que nos encontramos hoy, en el marco de un proceso constituyente que en el fondo nos da la posibilidad de repensar ciertas cosas. Y una de las cosas que debiésemos repensar es cómo lo estamos haciendo o cómo estamos desenvolviéndonos en relación a la naturaleza. La estamos saqueando, la estamos contaminando hasta ya más no poder. Por lo tanto, nosotros apostamos hacia que la nueva constitución debiese tener una visión distinta, un nuevo paradigma, un Chile país glaciar, en donde se proteja el agua desde su nacimiento en la alta cordillera
hasta su desembocadura en el mar, porque en todo el trayecto el agua es necesaria, porque debe salir de la mercantilización derivada del Código de Agua y de la actual Constitución, tiene que ser consagrada como un bien común, y los glaciares son un elemento fundamental en la protección de a lo que nosotros apuntamos, la protección en la Constitución del ciclo del agua en su totalidad. Creemos que debiesen establecerse derechos de la naturaleza en esta nueva Constitución. Hay países que incluso ya han avanzado en eso, lo han podido implementar en términos constitucionales, y dada la concentración, la alta concentración de glaciares que tenemos, nosotros creemos que eso debiese también ocurrir acá en nuestro país. Eso, quería precisar como último comentario. Muchas gracias, Jesús. Sin duda es fundamental cambiar el paradigma desde donde nos hemos estado parando en estas últimas décadas, en estos últimos siglos, y otorgarle los derechos que tiene en sí misma la naturaleza y no en función de nosotras y nosotros humanos. ¿Algunas palabras de cierre, Cota? Sí, pucha, lamentando que se haya caído el Quique, que no haya dejado el último mensaje. Cerrar reafirmando y que en el fondo todos nos sensibilicemos con este tema, porque los glaciares son la vida. No es un discurso, es real. El 70% de la población de Chile consumimos agua de glaciares, y también los ecosistemas. La gran cantidad de ecosistemas viven gracias a ellos. Entonces, que tomemos real conciencia de lo que está ocurriendo en estos momentos en nuestro país, que es una responsabilidad de todos, de todes, ayudar desde cualquier forma. Esto no solamente de las comunidades que estamos afectadas, ni de ciertas personas, sino que no, tal como ocurrió en Argentina, mientras más presión haya, más vamos a lograr, y tenemos que estar muy, muy atentos. Y finalmente, desde este valle que nació este lema de que el agua vale más que el oro, como está circulando esta semana pasada también un artículo que decía el verdadero oro no es lo que está abajo, sino lo que está arriba. Cerrar con esas ideas, agradecer este espacio, que también se sigan sumando más manos a la coordinación de territorio por la defensa de los glaciares, y eso, que este es un tema de vida o muerte, y así, porque se me olvidó también decir algo que habíamos aprendido en esta lucha aquí, y junto a la coordinación, es que efectivamente los glaciares, defender los glaciares o su indefensión significa vulnerar derechos humanos, porque gracias a esos glaciares tenemos el agua, y gracias al agua podemos vivir y podemos tener todos los otros derechos. Así de lógico es todo. Entonces también llamar a que esto ya hace rato dejó de ser tema científico, sino que es sentido común, y eso, a defender todos los glaciares y sus ambientes. A defender los sentidos comunes, entonces. No sé si habrá vuelto Quique, no, parece que definitivamente se cayó. Bueno, muchas gracias a todos y todos quienes nos han seguido en esta transmisión. Para nosotras y nosotros es súper importante, es la primera esperamos una serie de espacios en los que podamos estar compartiendo. A modo personal, paso el dato de un conversatorio en el que también vamos a estar participando el día jueves a las 6 de la tarde de Gaceta Ambiental sobre triunfos territoriales justamente frente a la minería. Creo que es importante seguir pensando y repensando desde dónde debiésemos generar nuestros recursos, ya no a costa de la explotación de la naturaleza, ya no a costa y a favor de las grandes corporaciones transnacionales principalmente, que son quienes finalmente lucran y se llenan los bolsillos mientras los territorios se van empobreciendo cada vez más. Bueno, muchos cariños para todas y todos, y hasta la próxima. Recordar las redes sociales. Recordar Instagram, las redes sociales. Instagram Defendiendo Glaciares, nuestro correo defendiendo.glaciares@gmail.com, Twitter Glaciares Libres, y bueno, el Facebook Glaciares Libres también. Eso. Cariños.
Abrazos a todos, buenas noches. Chao, muchas gracias. Chao, chiquillas.